En 1898, el alemán Felix Emmenfert, estudiante de las minas, decide irse a la guerra hispanoamericana en Estados Unidos. Una vez terminada la guerra, decide irse con Hans en New York, al cual dice que quiere volver a Alemania, pero el ejército se lo niega, por lo cual recurre a robarle a Hans. Una vez en Alemania, decide nuevamente meterse a la guerra, en la cual participa en la guerra de los Boxers contra China. Una vez terminada la guerra de los Boxers, Félix decide irse a México, debido a que ya habían pasado muchas guerras y decide retirarse de la fuerza militar. Una vez estando en México, en 1902, decide fundar sus propias minas debido a sus estudios y estas las funda en Chihuahua. Inesperadamente, en 1910, estalla la Revolución Mexicana, por lo cual él decide irse al frente. Para esto, se vuelve periodista en 1911. Debido a su buen trabajo como periodista en la Revolución, tiene una entrevista con Madero, el cual decide mandarlo a Estados Unidos como su representante oficial, tomando todas las decisiones que ocurran en Estados Unidos y México. Debido a este acontecimiento, Félix se vuelve un personaje muy importante de la historia mexicana. En la revolución se armó un atentado contra Madero, y Félix decidió ayudarlo, pero esto fue en vano ya que lo mataron. En tanto, la revolución en 1914, Francisco Villa y Álvaro Obregón se enfrentaron uno con otro, pero a la otra parte del mundo, en Europa, estalló la Primera Guerra Mundial, dificultando las cosas tanto para Europa como para México y la revolución. Durante los siguientes 6 meses próximos, el general Villa seguía recibiendo armamento para dicha guerra. El armamento consistía en munición para rifles, pistolas y cañones. Carranza ejercía un poder militar mayor a gran parte del país, que en este caso es México, pero Zapata estaba en el sur. Las fuerzas armadas de Villa se estaban recuperando de una dura derrota contra Álvaro Obregón por la batalla de Celaya. La batalla de Celaya fue una serie de encuentros militares decisivos para la Revolución Mexicana, en donde participaron dos bandos, la de la División Norte, comandado por Francisco Villa, y los constitucionalistas, comandado por Álvaro Obregón, en donde Álvaro Obregón fue el triunfador. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, mandó cartas a Carranza, Villa y Zapata proponiéndoles que no se maten entre ellos mismos. Zapata y Villa aceptaron, pero Carranza se negó, ya que decía que él fue el primer presidente de la revolución. Pero Woodrow hizo presión y el 15 de octubre de 1915 Estados Unidos, Brasil, Colombia y Argentina pues como que reconocieron que Carranza era el presidente legítimo de México. El 17 de enero de 1917 Carranza recibió un comunicado alemán que era nada más y nada menos que el telegrama Zimmermann. En dicho telegrama se le proponía a México recuperar 3 de sus terrenos, que eran Texas, Nuevo México y Arizona, con un poco de ayuda alemana, pero obviamente Carranza se negó. Como sabemos, en la Primera Guerra Mundial se formaron dos regiones, la Triple Alianza y la Triple Entente. Ya hablaré sobre la Triple Entente. Esta fue conformada por 3 principales países europeos, los cuales se unieron para garantizar el conflicto bélico que se estaba formando debido al Imperio Alemán. Este bloque estaba conformado principalmente por Francia, Gran Bretaña y Rusia, los cuales habían pactado diferentes tipos de alianzas, como sería el franco-ruso de 1871, Atente Cordiale franco-británico de 1904 y el anglo-ruso de 1907. Este bloque principalmente se formó para tomar medidas ante el alto crecimiento que tenía el Imperio Alemán, ya que estaba sumido de manera exponencial tanto económicamente como en la producción de armamento moderno.
Así que entre los planes que tenía el Imperio alemán era destruir o atacar lo que serían a sus enemigos por naturaleza, como sería Francia y Gran Bretaña, por lo cual estas sucesiones decidieron unirse para tener planes sobre medidas preventivas sobre dicho poder. 3. En tanto, Rusia se unió a la triple entente por sus aspiraciones en los territorios de los Balcanes, al igual que Austria-Hungría. Finalmente, las predicciones de la entente dieron en lo cierto. Para el 28 de julio de 1914 estalló el gran conflicto bélico. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, fue asesinado en Salamanca. El asesinato provocó la reacción de Austria-Hungría, el cual mandó tropas para atacar Serbia, el cual era aliado de Rusia, el cual empezó a enviar tropas y movilizarlas para la defensa de Serbia. Desde ese momento las declaraciones de guerra fueron sucesivas, así se generó la Primera Guerra. La Triple Alianza fue el nombre que se le otorgó a la coalición entre el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, que fue motivada por el canciller Otto von Bismarck. Posteriormente se les unió Italia, y aunque se invitó al Imperio ruso. El principal objetivo de Otto von Bismarck fue mantener el aislamiento de Francia. Al igual que Italia, al unirse a esta alianza, su objetivo era convertirse en una gran potencia. Bueno, a mí me va a tocar hablar sobre las similitudes de la Revolución Mexicana con la Primera Guerra Mundial. Más que similitudes son momentos en los que coincidieron y por eso pues como que se entrelazan, ¿no? Lo primero que pasó y pues en lo que tienen más en común pues son las fechas. Pues mientras estaba terminando la Primera Revolución estaba empezando la Primera Guerra Mundial. y entonces, además de esto, hubieron grandes pérdidas económicas de todos los países que se vieron involucrados. Además de esto, y para el punto más importante, hubo una gran disputa por el petróleo mexicano, y pues todos los países empezaron a pelear principalmente por el petróleo. Ya después del petróleo empezaron los otros pleitos ya de la Primera Guerra Mundial, pero ahorita vamos a hablar del petróleo. Lo primero que pasó fue en 1909, sí, el presidente de Estados Unidos en ese entonces, el presidente Wilson, se reunió en El Paso, Texas, con el presidente Porfirio Díaz, y en ese paso le propuso varias cosas, entre esas dos que voy a mencionar ahorita, como la devaluación de la moneda mexicana, y además le propuso Que deje de comprar armas a Alemania y empiece a comprar armas a Estados Unidos. Y para esto el presidente le dijo que no, el presidente Porfirio Díaz. Mientras tanto, Alemania empezó a cambiar sus armas, todas sus armas, tanques, buques, artillería, todo lo empezó a cambiar, porque en ese entonces funcionaba con carbón y luego lo cambió al petróleo. Ahí es cuando entramos al tema del petróleo. Y en Inglaterra, las personas de Inglaterra que dirigían las armas y todo, decidieron que también era una buena idea cambiar a petróleo. El único problema acá es que ninguna de estas dos potencias tenía petróleo para utilizar. Bueno, en ese entonces Inglaterra sí tenía petróleo, pero no lo habían descubierto todavía. Entonces lo que se les ocurrió fue agarrar el petróleo mexicano. Y para esto decidieron cambiar al presidente, que en ese entonces era Porfirio Díaz. Y dijeron, este presidente ya tiene 80 años, pues lo vamos a cambiar. Fue entonces cuando entra el presidente Madero, en 1911. Y después de esto se van cambiando varios presidentes, como por ejemplo después de Madero entró Huerta en 1912. Después de esto y de varios cambios, llegó un punto en el que en el puerto de Veracruz ocurrió el incidente de Tampico. De hecho, básicamente así se debió llamar, el incidente de Tampico, donde llegaron unos barcos aparentemente estadounidenses
y dijeron arrestar a unas personas. Entonces también propusieron que se le diera honores a la bandera estadounidense. Y entonces llegaron los barcos mexicanos al puerto de Veracruz. Y pues se supone que iban a defender a las personas mexicanas, pero la idea también era defender el petróleo, porque se querían llevar el petróleo. Y por eso mismo el petróleo, el tema del petróleo. Mientras los barcos mexicanos estaban defendiendo el petróleo mexicano, México hizo una promesa con Alemania. Alemania le iba a dar, la promesa consistía en que Alemania le iba a dar armas a México si México le daba petróleo. Y pues en ese entonces el presidente Porfirio Díaz, que estaba en México, en ese entonces el puerto de Veracruz, se va a Alemania. Pero Alemania le dice, no, ¿sabes qué? Regrésate a México. Pero no se regresa a México, se regresa a Estados Unidos. Más exactamente se va a Nueva York. Ahí se contacta con un espía alemán en ese entonces, pero poco tiempo después de eso es arrestado, pues por ser mexicano y por todo lo que ocurre con la visa y todo como en la actualidad. Y después de eso ocurre lo que ya conocemos todos, lo de Félix, y de ahí se basan todos los siguientes hechos de la Revolución y de la Primera Guerra Mundial como lo conocemos. Pero básicamente estas guerras empiezan por cuestiones de petróleo. En 1898, el alemán Felix Emmenfert Las Fuerzas Armadas de Villa se estaban recuperando de una dura derrota contra Álvaro Obregón por la Batalla de Celaya. La Batalla de Celaya fue una serie de batallas que se dieron para beneficiar lo que sería la revolución. En esto participaron dos bandos, en uno sería el de Francia, Formada principalmente por Francia, Gran Bretaña y Rusia, los cuales habían anteriormente pactado diferentes alianzas, como sería el de Franco-Ruso de 1871, el Entente Cordiale Franco-Británico de 1904 y el Anglo-Ruso